Muy buenas tardes, soy América Maceda. Y yo soy Maya Verazaín. Y este es un espacio ideado por el feminismo comunitario. Esto es La Mitad de Cada Pueblo. Comenzamos. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Saber cuánto nos costará sanar. Muy buenas tardes. Tercer domingo del mes de marzo y en La Mitad de Cada Pueblo, desde el feminismo comunitario, vamos a seguir compartiendo la lucha de las mujeres, este 8L, 8 de lucha por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y este capítulo en especial para todas y todos ustedes quienes nos ven en Aviala Televisión y en las redes sociales. Tenemos un programa especial sobre las Brigadas Internacionales de Mujeres, Cilia Flores por la Paz. El primer encuentro realizado justamente este 6 y 7 de marzo en Venezuela, en Caracas, en el que como feminismo comunitario logramos participar, llegar hasta allá, conocer la experiencia de las hermanas, la resistencia y la lucha, la fortaleza, la dignidad de la mujer venezolana después de semejante ataque y bombardeo, secuestro de su primera combatiente Cilia Flores y su esposo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Así que vamos a tener un programa especial donde vamos a seguir compartiendo la lucha de las mujeres en todo el Aviala y en especial la lucha de nuestras hermanas venezolanas. Muy buenas tardes, Maya. Buenas tardes, querida América. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Un domingo más, esta vez hablando acerca de la lucha venezolana. También vamos a hablar un poco acerca de nuestro 8L, 8 de luchas. Y enfocándonos en esta primera parte sobre la experiencia que hemos tenido al visitar este territorio, al hablar con las personas, ver cómo han vivido ese fatídico 3 de enero en el que han bombardeado el país, que han secuestrado al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Pero a pesar de eso, no solo vamos a hablar de la resistencia y de la forma en la que se construye la revolución bolivariana, sino también profundizar un poco acerca de cómo llevan a cabo su proceso democrático, una democracia obviamente que siempre se puede mejorar más, pero una democracia que sí es participativa, porque justo el 8 de marzo Venezuela tenía esta consulta popular acerca de cómo iban a proyectar los diferentes proyectos en los diferentes municipios, una priorización que hacía el pueblo, mostrándonos que otras formas de democracia son posibles, que otras formas de participación son posibles. Y a pesar de estar pasando por un momento tan tenso, que no es solo está pasando Venezuela, sino también hablamos de Cuba que está viviendo un bloqueo, un bloqueo histórico de hace más de muchos años, de más de 70 años acerca del bloqueo económico, pero también este último tiempo ha estado viviendo un bloqueo con relación a la distribución energética, todo asediando estos procesos populares, gobiernos que vienen desde el pueblo y para el pueblo, y teniendo en cuenta también lo que está viviendo el mundo entero acerca de la guerra en Irán, como Estados Unidos está teniendo otra vez una forma de ejercicio de fuerza que va en contra no solo de las autoridades de nuestros pueblos, sino también en contra de la población. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en Venezuela, profundizar un poco más. Hemos tenido la oportunidad de poder conversar con la diputada Blanca Eujot de Venezuela, así que vamos a hablar con ella en nuestro sector Conciencia al Paso. Bueno, seguimos en nuestro 8 de marzo para Feminismo Comunitario 8L, 8 de luchas. Reivindicamos la lucha de las mujeres. Contentos, hermana Blanca, de estar en tu territorio, de estar acá
con esta situación tan fuerte que ustedes han vivido, este asedio, este ataque, pero sobre todo la resistencia y la fuerza de las mujeres. Hermanas, si nos puedes contextualizar un poco cuál es la situación de Venezuela hoy después de este ataque y cuál es la lucha, este 8 de marzo, este 8L, 8 de lucha de las mujeres hoy en Venezuela, por favor. Bueno, sobre nuestro mar Caribe hay una movilización de una acción de guerra contra toda nuestra América. En el mar Caribe hay submarinos nucleares. Allí se instaló toda una estrategia de guerra cibernética, además, utilizando nuestras hermanas islas del Caribe para asediar, atacar de distintas maneras a nuestros pueblos. Y Venezuela, después de toda esta jornada de violencia y agresión brutal, sin precedentes en nuestra América, el 8, que comenzaron en agosto, con el asesinato ya en septiembre de pescadores, de hombres sin juicio, se les lanzaban misiles a embarcaciones civiles, donde habían 11 personas y eran asesinadas de manera brutal, y aún se está haciendo. Es decir, nuestra América está bajo un asedio, bajo una especie de bloqueo total del Caribe nuestro, del Mare Nostrum. Así que esa acción de guerra, que comienza con mucha fuerza luego de instalarse y movilizarse y generar toda esta amenaza, culmina el 3 de enero con un bombardeo sobre nuestro país, un bombardeo sobre instalaciones civiles y sobre instalaciones militares, pero también sobre instalaciones académicas, científicas, universitarias. Más de un centenar de jóvenes asesinados, hombres y mujeres, soldados, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también de nuestra hermana República y heroica Revolución Cubana. El asesinato de población civil que estaba en su vivienda en un día que era justamente después del Año Nuevo, un día de festejo, de vida para nuestro pueblo. Sin una guerra abierta y declarada, se secuestró al presidente Nicolás Maduro y a nuestra hermana diputada, su esposa Cilia Flores. Esto es una barbarie que pasa por encima de todo marco del derecho internacional, de cualquier ley mínima que rompe efectivamente con la posibilidad de la convivencia en nuestra América. Es la doctrina Monroe llevado a una expresión brutal. Así que efectivamente en ese escenario los venezolanos, las venezolanas, el pueblo bolivariano sigue su rumbo en medio del asedio y entendemos la enorme amenaza que se cierne. Nuestro principal objetivo es la vuelta del presidente Nicolás Maduro y de nuestra hermana diputada Cilia Flores. El gobierno bolivariano, la revolución bolivariana, la unidad de nuestro pueblo se ha mantenido. La Fuerza Armada, la policía y la población entera, toda hemos mantenido, porque toda esta operación era para generar una situación de caos, de violencia, que permitiera una intervención abierta sobre nuestro país y lo que ellos llaman cambio de régimen, que para nosotros es la destrucción de la República, la destrucción y el borrado que quieren hacer de nuestros pueblos, de toda la lucha heroica de nuestra América, como están haciendo de manera terrible y brutal contra el pueblo palestino. Así que esta unidad permitió la continuidad de la revolución, la gobernabilidad y la paz. En medio de semejante acción de violencia, nosotros preservamos la unidad y la paz, pero además garantizando educación, salud, vida, servicios, todo para que nuestro pueblo mantenga en este momento lo que para nosotros es fundamental, el vivir viviendo, pero además para mantener nuestro rumbo, que es el socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI,
democracia participativa y protagónica. Por eso, en este escenario, el 8 de marzo, nosotros, con las mujeres de la patria, que son la fuerza fundamental de ese trabajo en el territorio, en la comuna, en la construcción del nuevo Estado, del nuevo tejido social que conforma el cuerpo de la patria. En ese escenario complejo vamos a una consulta nacional popular para que los proyectos del pueblo, las necesidades, las aspiraciones, el sueño que se establece a partir de un mecanismo que nosotros hemos desarrollado en el territorio, que es la agenda concreta de acción. Nuestro pueblo en asamblea diseña estrategias de consulta, planifica y luego ese proyecto se convierte justamente en este momento. Los distintos consejos comunales que están en una comuna o circuito comunal van a una elección directa, una elección que además garantiza la transparencia del voto para decidir allí cuál es el proyecto prioritario, necesario, porque en medio de la dificultad, la inversión del Estado está dirigida a lo que el pueblo en este momento proyecta como más importante. Entonces, les digo, es un escenario complejo. Nosotros no solo creemos que es un escenario complejo para Venezuela, para nuestra América, con el asedio y el bloqueo brutal contra Cuba, ese mar Caribe que está siendo utilizado para la guerra contra el mundo. Así que es un momento durísimo para la humanidad. Pero también decimos, es una enorme oportunidad de que los pueblos tomen la palabra y que logremos la unidad necesaria para transformar este mundo. Nosotros decimos, asumiendo ese pensamiento geopolítico del padre libertador Simón Bolívar, equilibrio del universo. Martí decía, equilibrio del mundo. No podemos aceptar una dictadura mundial. No podemos permitir que esas élites corporativas que necesitan diezmar población logren el objetivo de deshumanizarnos. Hoy más que nunca tenemos que entender que la solidaridad es nuestra bandera, que la democracia es un proyecto extraordinario, pero tiene que ser democracia verdadera, no la democracia burguesa, que es falsa, no la democracia representativa, los pueblos protagonistas, las mujeres al frente, y eso es una construcción heroica. ¿Sí? Nosotros estamos además en medio del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el sueño de nuestras libertadoras y nuestros libertadores por unir la patria grande latinoamericana. Y en ese bicentenario convocamos a constituyentes de los pueblos a refundar nuestra América, a juntar nuestras banderas de mujeres, de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, de trabajadoras y trabajadores. Todos estamos amenazados por un mismo enemigo de la humanidad, ese modelo capitalista llevado a la barbarie que es el fascismo. Otra vez, esta humanidad amenazada como en la Segunda Guerra Mundial, ahora otra vez los súper ricos llevándonos a la muerte. Contra la muerte, nuestra apuesta por la vida. Contra el odio, nuestra apuesta por el amor. Contra su empeño de guerra, nuestra apuesta por la paz. Y hoy más que nunca, frente a esas élites, la unidad de los pueblos. Así que estoy segura, hermanas, compañeras, que gracias por estar aquí en este encuentro de la brigada Silvia Flores por la libertad de nuestra hermana diputada, nuestro presidente Nicolás Maduro, que nosotras juntas venceremos. Gracias, hermana, y tal vez un saludo para quienes nos ven en todo el continente Aviala. Para nosotros no es un 8M, es un 8L, porque es un 8 de lucha combativo desde las mujeres de los pueblos. Un saludo a nuestra Aviala, a todos los hombres y mujeres, niños y niñas de esto que debe ser una patria grande latinoamericana. Y un saludo especial al pueblo de Bolivia, pueblo al que amamos. Y esa fue nuestra participación con nuestra compañera Blanca en Venezuela, mujer valiente, una de las tantas que están de pie
en Venezuela, resistiendo este asedio, este ataque, este bombardeo criminal que ha sufrido su pueblo, pero también participamos de la respuesta democrática, de la respuesta de la democracia participativa, activa y popular de Venezuela, que no es la democracia burguesa, no es la democracia liberal, que nace en las Europas, sino que están construyendo su propia forma de decidir y de elegir. Este voto popular que tuvieron el anterior 8 de marzo, el pasado domingo, era para escoger 2 proyectos entre varios en cada una de las comunas, en cada una de las localidades, territorios de toda Venezuela, donde la gente está muy bien organizada. Se escogen 2 proyectos para priorizar en su territorio, uno financiado por el municipio y otro financiado por el gobierno nacional, pero son ellos quienes ejecutan esto. A ellos es a quien les dan el dinero y hay un control social de la población para que este dinero sea muy bien gastado, para que no exista corrupción y que realmente el proyecto elegido por voto popular sea ejecutado de manera efectiva, eficiente. Hay proyectos de todo, desde temas de transporte, temas de infraestructura, escuelas, alimentación, salud. Cada lugar, cada territorio ha priorizado un número de proyectos y sobre esos han ido a un voto, a una consulta popular, y los 2 más votados son los que se van a ejecutar de una manera distinta, que no es que el alcalde decide o que el gobierno nacional impone, ¿no? También nosotros hemos tenido procesos interesantes de decisión respecto a lo que se hace con los recursos, y eso es parte del autogobierno también, parte de entender las necesidades del pueblo, que no solo son infraestructura, sino que también en el pueblo venezolano veíamos ahí la participación de quienes van a votar, pero también hemos tenido la posibilidad de conocer los lugares atacados, la resistencia, la defensa, pero las secuelas también que deja un ataque de estos, las formas en cómo Estados Unidos con todo ese aparataje tecnológico ha atacado un pueblo de paz, un pueblo que si bien tiene milicias y está organizado para defender su soberanía, no es un pueblo en guerra, no es un pueblo que tiene armas nucleares, no es un pueblo que va a invadir, es un pueblo que más bien mandó ayuda siempre a otros pueblos y que han sido atacados, y que la respuesta a esto ha sido esta consulta popular, pero también más organización territorial, incluso chavistas y no chavistas, quienes apoyan el proceso revolucionario venezolano, bolivariano, también se están viendo afectados. Tienen hoy un enemigo común, que es el imperialismo yanqui, el gobierno de Estados Unidos y las grandes transnacionales petroleras que quieren hacerse de sus recursos, y es que el pueblo se está uniendo, más allá de las posiciones políticas que pueden ser incluso contrarias. Hay una unidad fuerte del pueblo venezolano que va a resistir y va a combatir, y cómo se han organizado, cómo han reconstituido, cómo han atendido a los heridos, cómo han atendido a las familias de las personas que han perdido sus familias en este ataque criminal, ha hecho que el pueblo venezolano también tenga una respuesta social, política y de infraestructura, no solo física, sino de salud, psicológica, para ir combatiendo y sosteniendo este proceso revolucionario, ir frenando también estos embates y estos ataques. Así que ha sido muy rico estar allá, conocer esa resistencia y ver también la capacidad organizativa de la población, más allá de solo el gobierno o el gobierno municipal. El gobernador nos decía, yo no puedo imponer y decir esto va a pasar acá. Era la propia comuna, la propia organización, una especie de junta de vecinos, pero mucho más organizada, que es la que ha resistido y es la que ha propuesto frente a estos ataques que han sufrido los hermanos y hermanas venezolanas. Es verdad, y dentro de todo esto es importante resaltar estos procesos democráticos, porque una de las excusas que ha tenido Estados Unidos para atacar Venezuela ha sido justamente, hace muchos años ya, preparar un terreno en el que se hablaba de gobiernos autoritarios, de dictaduras, y la última razón que han utilizado ha sido justamente una supuesta lucha contra el narcotráfico. Recordamos la época de la doctrina de seguridad nacional, en la que el narcotráfico era supuestamente el principal enemigo de los territorios, y en base a eso securitizan problemas sociales. En base a eso Estados Unidos ahora ha conseguido algo que estaba buscando hace mucho tiempo, y es controlar los recursos naturales en Venezuela, teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que después de este ataque a Venezuela tenemos un ataque a Irán, justamente para lograr que se cierre el estrecho de Hormuz, por donde le llega petróleo a nada más y nada menos que China. Entonces, todo este ataque se gira en torno a una lucha por el poder geopolítico, en un momento en el que Estados Unidos se encuentra en una decadencia de liderazgo internacional, la decadencia
de lo que podríamos decir el mundo unipolar, en la que los derechos humanos, en la que la lógica de las relaciones internacionales desde una óptica liberal, mediante la cual se podía coordinar en espacios como la ONU, se buscaba cooperación para el desarrollo y supuestamente se tenía una lógica de donde existían ciertos elementos que eran limitantes para el ejercicio del poder tan asimétrico como se ha dado en Venezuela, ya no está vigente. Por eso vemos hoy en día también que Estados Unidos está logrando generar acuerdos militares con países de América Latina. Tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Ecuador y hace poco nuestro presidente Rodrigo Paz ha estado en Estados Unidos justamente para lo mismo, en una lógica entreguista, en una lógica que no respeta la soberanía nacional, en una lógica que no respeta la protección de nuestros recursos naturales y que nos pone en peligro, no solo a nosotras y nosotros los bolivianos, sino también a toda la región que históricamente se ha destacado por ser una región de paz. El primer ataque bélico que se da después de decenas de años en nuestra región ha sido justamente el ataque que ejerce Estados Unidos contra Venezuela, un país de paz, un país que siempre ha sido solidario, tanto en momentos de desastres naturales como en otros momentos de problemas internos de cada uno de nuestros países, siempre han tendido la mano de forma solidaria y humanitaria. Entonces es completamente ilógico que haya sido un ataque por supuestamente la defensa de la democracia y en contra de una lógica de narcotraficantes, cuando el mismo Senado y el mismo Congreso estadounidense ha descartado que Nicolás Maduro sea el líder del cartel de los soles porque no existían suficientes elementos, querida Ame, de que ese cartel sea verdadero. Cuando existen otros presidentes, como el presidente de Honduras, exactamente, que habiendo tenido vínculos con el narcotráfico, ha sido indultado por el gobierno estadounidense. Entonces, esta lógica de doble rasero, de doble discurso sobre los supuestos derechos humanos, sobre la supuesta democracia que supuestamente defiende Estados Unidos, se cae con las acciones en las que ataca militarmente, ataca bélicamente a países que son y que se autodenominan pacíficos y que no tenían ningún otro problema de guerra, únicamente por esta lucha estratégica por el control de la energía y de los recursos naturales en esta pelea armamentista, en esta lucha armamentista que tienen con China por el control de tierras raras, por el control del Internet 5G, entre otros elementos geopolíticos, Ame. Y por conocer esta lucha, por rendirle un homenaje también al pueblo venezolano y por compartir esa necesidad de soberanía y dignidad, en nuestro sector de Cantos de Amor y Lucha vamos a compartir una canción que es Venezuela sigue de pie. Vámonos con Cantos de Amor y Lucha. Cómo duele saber cuánto nos costará sanar la herida. No hay cicatriz y la hemorragia sigue viva. Aún siento el fuego que quemaba en esa triste madrugada a una nación que ya dormía. Siento pena, quedamos ciegos ante el ruido y la candela de los misiles que quemaron mi bandera, que socavaron nuestro suelo y fuerzas de terror y miedo enmudecieron Venezuela. Nos han robado, el mundo se quedó pequeño a los deseos del tirano. Nos han robado
de vivir arrodillado. Lo dijo Simón Bolívar y lo repitió el comandante. Tú que ibas al volante, te tocó sufrirlo, amigo. Y el mundo ha sido testigo que nos atacó la maldad, plagándonos de miseria. A nombre de la libertad, a nombre de libertad empezaron a combatir, entiendo un historial que no van a poder borrar. Ya no hay derecho porque así lo decide el tirano, pero es tu mismo pueblo el que te va a joder con su mano. Bombardeas Hiroshima, nadie te dijo nada. Destruiste Palestina y nadie te dijo nada. Quieres ahogar a Cuba, nadie te dice nada. Tranquilo León, que a León lo va una manada. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que tu peor error fue meterte con Venezuela. Nos han robado, el mundo se quedó pequeño a los deseos del tirano. Nos han robado La riqueza de este suelo, quieren tenernos dominados. Con delirio de grandeza bombardearon. Pero creo que han olvidado que este pueblo muere de pie antes de vivir arrodillado. Aquí seguimos de pie, con la bandera en la mano. Defiendo mi escudo, defiendo mi bandera y con mi vida este suelo sagrado. Aquí seguimos de pie, con la bandera en la mano. Sangre libertaria que se regó en mi tierra por el derecho de llamarnos venezolanos. Aquí seguimos de pie, con la bandera en la mano. Sigue tirando misiles, pero ten cuidado que el próximo no te explote en la mano. ¡Cuidado! Aquí seguimos de pie, con la bandera en la mano. Dispararon de todo, vinieron con todo, pero la señora nunca soltó su mano. Aquí seguimos de pie, con la bandera en la mano. Venezolana, valiente y mujer, tú serás la guía para el destino que nos trazamos. En ti Aquí confiamos. seguimos de pie, con la bandera en la mano. Mensaje para el mundo, desde Venezuela gritamos. Que este pueblo muere de pie antes de vivir arrodillado. Nuestro comandante. Ahora estás viendo Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo y este programa lo estamos dedicando especialmente a la lucha venezolana, pero también a la lucha de la Via Yala, al 8L, 8 de lucha por el 8 de marzo que hemos organizado desde el feminismo comunitario, donde por supuesto también participó nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, las compañeras que están resistiendo este ataque criminal, pero también queremos compartir en esta jornada lo que ha sido también la participación de otros territorios como México, por ejemplo, nuestras compañeras del predio La Mina, que es una recuperación de un terreno que antes era una hacienda de una sola persona y ha habido una recuperación de ese suelo que además después fue utilizado para la minería y demás. Hoy ese predio está ocupado por compañeras y compañeros que están tratando también de tener mejores condiciones y calidad de vida en torno a lo social, a la seguridad, pese a todos estos conflictos que hay en México por el narcotráfico, las desapariciones forzadas, la cantidad de feminicidios impresionante. Este predio, así humilde
humilde, con sus casitas chiquitas, es uno de los lugares más seguros para habitar, donde las guaguas pueden salir a jugar, porque es un espacio cuidado por todas y todos los vecinos, también con el aporte de nuestras hermanas del Feminismo Comunitario del Tejido México, específicamente la mina. Vamos a conocer también su lucha, su resistencia, sus propuestas, su análisis en torno no solo a la democracia, sino también a la defensa y el cuidado de nuestra madre y hermana naturaleza. Y junto con ellas también tenemos a nuestras compañeras de Chile. Vamos a ver cuáles son sus aportes desde el pueblo mapuche, pero también desde las y los pobladores que también están peleando por una vivienda digna en su territorio, en las afueras de Santiago. Y tenemos también una hermana cubana que nos ha mandado un mensaje desde esta resistencia de tanto tiempo, como decías Maya, de asedio, de ataque, de bloqueo criminal también al pueblo cubano, por ser soberanos, por ser libres, por gobernarse sin injerencia extranjera, y también saludando todo el trabajo y la solidaridad, sobre todo en medicina, y las brigadas que han salido a curar a muchos países, no solo de la Via Yala, sino del mundo, desde los médicos cubanos, que han sido un servicio para el pueblo, y también una mirada internacionalista, así como las brigadas internacionales de mujeres, Cilia Flores por la Paz, de la que por supuesto el feminismo comunitario es parte, y que en Bolivia vamos a activar, y vamos a ir mostrando también en los siguientes programas cuáles van a ser las actividades, las convocatorias y las acciones de manera coordinada, tanto a nivel nacional como internacional. Así es, Ame, y principalmente pues contarles un poco acerca de las brigadas. Hemos sido más de 118 mujeres que nos hemos encontrado en el territorio venezolano, de más de 23 países, de diferentes organizaciones políticas, organizaciones sociales, y también representantes de otros espacios que nos hemos encontrado justamente para poder conversar con las y los venezolanos que han vivido este horrible ataque, este horrible bombardeo, que han tenido a su presidente y la esposa y primera combatiente Cilia Flores secuestrados, pero a su vez son resilientes, y como las mujeres somos las mujeres que luchan, pues manteniendo pues esa voz, siendo las voceras, portavoces de nuestras compañeras y compañeros en Venezuela. Este 8 de luchas también estamos compartiendo desde el territorio de Ecuador, hablando con nuestra compañera Ana Chauvin, quien nos cuenta un poco acerca de la situación en el Ecuador. Hablamos un poco acerca también de lo que les decíamos, les mencionábamos sobre los acuerdos militares que se están dando en la región. Ecuador, uno de los países que ya ha sido víctima de uno de estos ataques de la supuesta guerra contra las drogas. La semana pasada, en un operativo conjunto de la milicia, de los militares estadounidenses y ecuatorianos, han atacado una zona en la costa donde lastimosamente han perdido la vida algunos civiles, y también han destruido infraestructura y la casa de muchas y muchos compatriotas ecuatorianos, bajo este discurso y esta narrativa del enemigo interno que ya se usa desde los años 60, 70, desde la doctrina de seguridad nacional estadounidense, pero que hoy en día se repite desde este embate del neoliberalismo, que está siendo más violento, que está siendo fascista, que es un embate sionista también. No nos olvidemos la presencia de grupos militares de Israel en América Latina, que están buscando también territorios, así como lo han hecho en Palestina y como han generado la guerra en Gaza. Entonces, es otra de las formas en las que el neoliberalismo se presenta. Ya no estamos hablando de unas lógicas únicamente que van desde lo que se conoce como el poder blando, como la cultura, desde el ataque mediático, desde el ataque con medidas económicas, sino ya vemos ataques más frontales con tácticas de guerra que ponen en peligro no solo a los países que se encuentran pues como objetivo de estos ataques, sino como a toda América Latina en sí, porque rompen con la lógica pacífica de nuestra región, y principalmente para hacerse de nuestros recursos naturales, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación de los pueblos. Entonces, este 8 de luchas compartimos con diferentes territorios del feminismo comunitario, de diferentes tejidos, en los cuales cada una de las compañeras nos están compartiendo sobre
cómo se están dando las luchas en sus territorios, pero ahí encontramos pues este hilo que está hilvanando el neoliberalismo porque están generalizando las luchas en los diferentes territorios. Así es, Maya, nuestro 8L, 8 de lucha, lo habíamos mostrado el mismo 8 de marzo, pero también vamos a mostrarlo hoy porque nos vamos desde la puntita en Canadá y la lucha de los pueblos e indígenas también allá, hasta el Guaymapu, el sur de nuestro continente de Abya Yala. Estamos las mujeres organizadas, estamos articuladas, esta pluridiversidad de mujeres y miradas en un solo movimiento, Feminismo Comunitario de Abya Yala. Vámonos con el 8L, 8 de lucha. Buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos de la Abya Yala y del mundo. En el marco de marzo de lucha, el Feminismo Comunitario de Abya Yala da un saludo a los pueblos en este 8L, 8 de lucha. Como Feminismo Comunitario de Abya Yala, Tejido Chile, estamos hoy afuera de los tribunales en Purén, apoyando, resistiendo una vez más la causa, la lucha, la resistencia de nuestros hermanos mapuche que están encarcelados, secuestrados por un Estado chileno racista, criminal, fascista. El feminismo comunitario, el feminismo de los pueblos, del Tejido Chile y de Abya Yala, hemos tenido una presencia importante acá con nuestros hermanos en las comunidades, porque para nosotros nos duele a nosotras desde la población, desde nuestros territorios, la injusticia, el racismo, el colonialismo que hemos vivido, el despojo. Para nosotros es fundamental, importante que las organizaciones nos involucremos en la lucha de nuestros pueblos originarios. Por eso el feminismo comunitario de Abya Yala hoy está presente en la lucha de nuestros pueblos, articulando, haciendo una reflexión profunda, descolonizadora, despatriarcalizadora, porque los pueblos tenemos que unirnos, hacer la resistencia en conjunto, recuperar nuestra memoria comunitaria, recuperar nuestros cuerpos oprimidos, violentados, recuperarlos, darnos fuerza. Es desde este territorio en Guaymapu donde vamos sacando nosotras la fuerza, la experiencia, aprendiendo con nuestras hermanas, nuestros hermanos que van haciéndonos acompañamiento en el camino aquí en Guaymapu. Por eso estamos acá, para nutrir nuestras luchas, para fortalecer nuestras luchas y darnos esperanza. Este 8L más que nunca es importante, la voz de nuestros pueblos, porque no puede haber un 8 de marzo que no esté involucrado en la lucha de nuestros pueblos. Cuestionamos profundamente el feminismo despolitizado, el feminismo que no es una herramienta útil para nuestras luchas, el feminismo individualista. Para nosotras el feminismo tiene que tener sentido en la lucha de nuestros pueblos, estar con nuestros pueblos, y por eso convocamos hoy a un 8L, 8 de lucha, hermanas y hermanos. ¡Marichihueo! ¡Marichihueo! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! ¡En la lucha! ¡Venceremos! ¡Convenceremos! Saludo a nuestras hermanas compañeras del Feminismo Comunitario Internacional de Abya Yala, desde el territorio histórico de Bermida en Peñarolén, en Santiago de Chile, desde la lucha de las pobladoras y los pobladores por tierra y territorio. Saludamos este 8L, 8 de lucha, a nuestras hermanas que están en la lucha en el mundo. Libertad a los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos políticos en el mundo, que se vaya el fascismo del mundo, queremos paz en el mundo, y por eso estamos hoy día pronunciándonos al respecto, las mujeres de los pueblos que estamos en la lucha. 8L, 8 de lucha, 8L, 8 de lucha, hasta la comunidad siempre, hasta la comunidad siempre, en la lucha venceremos, con amor venceremos. Las mujeres del Predio La Mina desde hace 14 años estamos organizadas para gozar del derecho a la vivienda colectiva. También para gozar del derecho de vivir con bien y dignidad en la Ciudad de México.
Desde el año 2012 nos hemos autogestionado una forma de vida comunitaria, soñando con obtener el título de nuestra propiedad. Hoy ese sueño cada vez está más cerca. Los habitantes del predio de la mina, en su mayoría somos mujeres. Nuestras coordinadoras son mujeres. Desde esa visión hemos concebido una vivienda que no solo sea un techo para cada una de forma individual, sino que sea un espacio de responsabilidad comunitaria, un espacio seguro del cuidado y bienestar del otro y la otra, donde se procura a nuestros jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Porque sabemos que, ante tantas injusticias y despojos, la organización comunitaria es la única vía. Como mujeres de los pueblos, desde cada territorio que habitamos, nos organizamos para promover una vida digna en comunidad y armonía con la existencia y manifestación de nuestra madre y hermana naturaleza. Las mujeres de la Ciudad de México, que luchamos por una vivienda, organizadas en el predio La Mina. Y en el marco del 8 de marzo nos unimos al llamado del movimiento orgánico del feminismo comunitario Avia Yala, para que este día sea un día de lucha. Hoy manifestamos nuestra indignación con los pueblos y organizaciones internacionales cómplices del genocidio y las guerras, a los promotores de muertes humanas, las que despojan el territorio para explotación de los recursos humanos. Les decimos que los pueblos con dignidad somos muchos y somos más, que la solidaridad y las redes de vida resurgen como las gotas de agua después de una sequía. A los pueblos oprimidos les mandamos nuestro saludo fraterno. La resistencia está en la comunidad organizada, en la construcción de comunidades de vida digna. Desde el esfuerzo que hacemos todos los días para sostener esta lucha por la vida, les abrazamos. A las mujeres en los territorios en resistencia y lucha, les tomamos las manos con amor, con rebeldía, con feminismo comunitario. ¡Viva la mina! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! ¡Hasta la comunidad! ¡Siempre! ¡En la lucha! ¡Venceremos! ¡Con amor! ¡Convenceremos! Buenos días, compañeras. Les saluda desde La Habana Zuleika Romay Guerra, mujer afrodescendiente, investigadora formada por la Revolución Cubana, que combate normalmente con las palabras, pero sigue dispuesta a tomar un fusil cuando sea necesario. Desde el programa de estudios sobre Afroamérica de la Casa de las Américas, nos mantenemos en diálogo y articulación combativa con mujeres de nuestros países, en esta etapa de reactivación del imperialismo y de la prepotencia imperial. Estamos resistiendo y enfrentando otra vuelta de tuerca del bloqueo que sigue intentando derribar el poder soberano que hemos construido. No estamos, como piensan algunos, acostumbrados a los cortes de electricidad, la carestía de los alimentos o la escasez de medicinas. Solo los esclavizados cobardes se acostumbran al yugo. Pero hemos aprendido a innovar, a ahorrar, reciclar, compartir y hacer un escudo de la solidaridad entre las familias, los vecinos y los compañeros. Hemos aprendido que nadie puede darnos libertad y soberanía, porque estas siempre son una construcción propia. Y estamos dispuestos a defender con nuestras vidas lo que hemos construido y compartido cada vez que ha sido posible o necesario con hermanas y hermanos de nuestra América. Acá seguimos, compañeras, sin intención de rendirnos ni de ceder un centímetro de nuestra soberanía. ¡Viva Cuba Libre! Hola con todas, mi nombre es Ana Chauvin,
soy música y partera ecuatoriana y parte del feminismo comunitario Tejido Ecuador. Hola a todas y todos, yo soy Maya Verazaín, soy parte del feminismo comunitario Tejido Ecuador y hoy vamos a estar hablando un poco de las luchas de las mujeres en el territorio ecuatoriano. Vamos con Anita. Hola Mayita, hola Sarita Pacha, muchas gracias por el espacio, un abrazo a las compañeras del feminismo comunitario. Creo que es importante hablar sobre lo que está sucediendo en el Ecuador en este momento. Es importante hablar sobre la nueva ley GAT que se aprobó. Los GAT son los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, las alcaldías, las prefecturas y las parroquias. Y esta ley hace que el 70% de los ingresos que lleguen a estos GATs sean destinados meramente a inversión pública, es decir, todo lo que es alcantarillado, luz, obras en general. Y ahí no se contempla todo lo que está alrededor de una alcaldía, por ejemplo. Toda la gente que trabaja en la alcaldía, las mujeres que trabajan en la alcaldía, que son la mayoría, al menos en Quito, el 30% de ese ingreso va a ser para poder pagar a esa gente. Todas las unidades educativas que son municipales, que no van a poder tener ese apoyo a nivel económico, y la cultura, toda la cuestión a nivel cultural que tienen las ciudades, las prefecturas, no van a poder tener ese ingreso que tenían mensualmente para poder seguir manteniendo la cultura dentro de las ciudades, las parroquias y los pueblos pequeños. Es importante decirlo y denunciarlo porque muchas de nosotras vamos a terminar sin trabajo o directamente sin ingreso. Muchas personas que han podido estudiar música o arte gracias a la inversión pública, gracias a la inversión de los GATs, no van a poder acceder a eso. Las nuevas generaciones no van a poder acceder a eso si es que sigue en pie esta ley. Y gracias a movimientos sociales también es que se está debatiendo al respecto y se va a hacer una denuncia pública el día domingo. Y bueno, compañeras, seguimos al frente, en pie de lucha, hasta la comunidad siempre, compañeras, haciéndole frente a todo lo que está sucediendo. Un abrazo solidario a todas desde Quito. Era nuestra compañera Anita hablando acerca de un poco de las medidas que se están tomando desde el gobierno contra los gobiernos autónomos municipales, en los cuales hay recortes de salud, hay recortes en la educación y principalmente recortes en la cultura. Eso significa que la vida de las mujeres también se va a ver más precarizada, tomando en cuenta lo que nos decía la compañera. Existen muchas mujeres que están dentro de estos sectores que van a ver muchos derechos más limitados, menor forma de inversión del gobierno, pero también ¿qué más está pasando en el Ecuador? No es noticia nueva que la región está comenzando una ola neoliberal bastante conservadora y represiva que ya viene trabajándose hace mucho tiempo. Principalmente en el Ecuador hay persecuciones a mujeres, a hombres, a personas dirigentes. Aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestra compañera Pacha Terán en este 8 de luchas, porque sabemos que es una de las compañeras más representantes en este momento del movimiento indígena y está siendo perseguida por el gobierno de Daniel Noboa. Y hoy en día, hace unos días de hecho, ha habido un anuncio del gobierno de Daniel Noboa diciendo que ya están los equipos militares de Estados Unidos para comenzar a luchar contra el narcotráfico, para comenzar a luchar contra el crimen organizado. Ya es sabido en nuestros territorios que esta lógica y estos discursos de securitización en realidad no van en contra de los grupos terroristas que los llaman, ni van en contra de los reales criminales, sino simplemente son usos discursivos para atacar al pueblo, para acallar las luchas sociales, para ir desorganizando las comunidades que se crean cuando luchamos por nuestros derechos. Por otro lado, tenemos muchas leyes que están en contra de la madre tierra. Por ejemplo, se han aprobado varios proyectos de minería en ríos, en partes de la Amazonía. Los pueblos indígenas también se han manifestado. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso a todas las cosas que suceden.
Tenemos, por ejemplo, hace poco ha habido una consulta popular en la que se preguntó si es que el pueblo ecuatoriano estaba de acuerdo con sentar bases militares estadounidenses en el territorio, si estaban de acuerdo con reducir la participación política de los diferentes grupos que se consideran minoritarios, justamente porque son pequeñas poblaciones, y el pueblo ecuatoriano le dijo que no a todas las preguntas. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso a la respuesta y a la legítima respuesta y la legítima defensa que tiene el pueblo ecuatoriano, tanto de su tierra como de su democracia. Vemos también, por otro lado, que la democracia está siendo bastante desgastada justamente por estos intentos de securitizar las luchas populares, de criminalizar a las y los dirigentes, y esto genera que la democracia se vaya desgastando. Hay una lógica de imposición mediante decretos, mediante los estados de sitio, mediante la militarización de los territorios, mediante el uso extremo de las Fuerzas Armadas para cosas comunes como ser el crimen dentro de las ciudades, que debería ser manejado por la policía, que genera violación a los derechos humanos. Son nuestras hermanas y nuestros hermanos de la costa, de Esmeraldas, principalmente nuestras hermanas y hermanos afrodescendientes, los que son perseguidos por el gobierno y que son criminalizados sin tener ningún tipo de pruebas contra ellos, simplemente por una estigmatización que es parte del racismo que está intrínseco en nuestras sociedades. Y estos son temas que tenemos que ir discutiendo y que tenemos que ir profundizando. Es necesario que las sociedades dejen de legitimar y de naturalizar la violencia estatal como forma de orden, cuando en realidad los problemas son problemas estructurales, son problemas económicos, son problemas. El narcotráfico, por ejemplo, no es un problema que sea únicamente de la gente pobre, sino toda una estructura que se implanta dentro de nuestros estados para generar terror, para generar dinero, pero ¿quiénes son los que manejan estos núcleos y estos caminos de la venta de la droga? Generalmente son familias bastante ricas. Entre ellas se denuncia que el grupo y la corporación Novoa ha exportado cajas de bananos a Europa, por ejemplo, conteniendo droga. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del narcotráfico? Vamos a volver a caer en los discursos del neoliberalismo que criminalizan a nuestros pueblos y que cuando queremos luchar por nuestros derechos simplemente nos dicen que somos terroristas, terrucos como en Perú, o que simplemente nos dicen que no tenemos derecho a manifestarnos. Creo que estas son parte de las luchas que en este momento está atravesando el gobierno al pueblo ecuatoriano, y principalmente apoyamos y nosotros estamos ayudando a que el movimiento indígena se vuelva a reorganizar, porque en este momento el movimiento indígena es el sujeto histórico del pueblo ecuatoriano que está manteniendo sus banderas de lucha por la protección de la madre tierra, por la defensa de las vidas dignas, por la defensa de la identidad campesina, la identidad indígena que existe. Y estas luchas se tienen que articular dentro del territorio con los diferentes grupos, tanto de izquierda como los diferentes grupos sociales y grupos políticos que se dicen defender la vida, que dicen que defienden a las mujeres, y que no salgan únicamente en estos 8 de marzo a poner un discurso, a ponerse un moñito rosado para decir que son defensores de las mujeres. Por otro lado, tenemos estos discursos a nivel internacional. Hemos visto hace poco cómo han atacado el pueblo iraní bajo el discurso de la protección de las mujeres, y el primer espacio que ha sido atacado ha sido una escuela donde han muerto un montón de niños, una escuela de niños donde han muerto más de 80 personas. Entonces, estos dobles discursos, este doble rasero que existe en los movimientos, muchas veces del feminismo liberal, muchas veces institucionales, muchas veces ONGeros, no se dan cuenta que las luchas tienen que ser integrales, que las luchas tienen que ser por la conquista de los derechos en todo sentido, por la conquista de la buena vida, de la dignidad, por la conquista de la protección de nuestra hermana y madre naturaleza, por la conquista de la descolonización, principalmente de la despatriarcalización, así como lo decimos en el feminismo comunitario. El patriarcado es el mal de todos los males. El patriarcado es la violencia, es la muerte. El patriarcado se ejerce contra las mujeres, contra los hombres, contra las personas intersexuales y principalmente contra la hermana y madre naturaleza. Entonces, nuestras luchas tienen que partir de ahí, contra el capitalismo, contra el individualismo, contra las lógicas neoliberales, ahora contra el fascismo, contra el sionismo y contra toda esta política de muerte que se está dando en el mundo entero. Esta es una tarea que tenemos no solo las mujeres dentro del territorio ecuatoriano, sino en todos los territorios mundiales. Estamos hablando de Venezuela, que ha tenido hace poco a su presidente secuestrado, a la primera comandante también. Estamos hablando de millones de venezolanas que, a pesar de estar con todo
este dolor de haber tenido a su país secuestrado, a su presidente secuestrado, a su país bombardeado, siguen día a día luchando por construir una mejor vida. Estamos hablando de nuestras hermanas cubanas, que a pesar del bloqueo de tantos años, estos últimos tiempos han recibido otra vez otro golpe duro del imperialismo, en el que tienen bloqueos económicos, en el que tienen cortes de luz, que obviamente nos carga más la vida a las mujeres, nos las hace más difíciles, porque siempre el sistema se ensaña con nuestros cuerpos. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de nuestra Abya Yala. Por eso, este 8 de marzo, este 8 de luchas, las mujeres en el territorio ecuatoriano decimos: ¡hasta la comunidad siempre! Este ha sido el 8DL, 8 de lucha. Si es que quieren ver más a detalle, pues la participación de cada uno de los tejidos, las entrevistas que hemos tenido con diferentes compañeras de diferentes espacios territoriales, pueden volver a verlos en nuestra página del Feminismo Comunitario Abya Yala. Pueden volver a ver este programa también en la página del Feminismo Comunitario. Síganos en nuestras redes, que ahí estamos compartiendo mucha información. Y los siguientes días también vamos a compartir pequeños fragmentos de las historias que nos han contado las y los compañeros en Venezuela, para que escuchemos en primera persona todo lo que han tenido que sufrir por el ataque de Estados Unidos en su territorio, a su soberanía, y en búsqueda de controlar nuestras libertades y nuestra autodeterminación. No se olviden seguirnos en redes sociales, ver este programa y los que ya están colgados, los anteriores y los que vienen. La mitad de cada pueblo en Facebook, en X, en Instagram y también en TikTok. Con esa fuerza, con esa lucha esperanzadora y con esa articulación nacional e internacional de mujeres por la paz, en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestra madre y hermana naturaleza y por supuesto de nuestras vidas. No solo de las mujeres, sino también de nuestros compañeros. Nos despedimos hasta el próximo domingo. ¡Hasta la comunidad siempre! Sería. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.